Bueno, muy buenas tardes a todos y muchas gracias al doctor Ocampo por su presentación y por acompañarnos en el día de hoy acá en Barranquilla. Quisiera empezar por hacer una pregunta con relación a la sesión. Escucho un pequeño eco, no sé si... precisamente las encuestas que hace la Cámara de Comercio de Barranquilla, y hemos no solamente encuestado, sino visitado más de 5.000 empresas este año, tratando de acercarnos a sus problemas, entender sus realidades y saber cómo podemos ayudar. Y el primer punto que sale entre los requerimientos de los empresarios es necesidad de acceso a financiación. Tener financiación. Y obviamente ahí tenemos que alrededor del 50% de esos empresarios tiene problemas porque está reportado a centrales de riesgo, porque no tiene experiencia crediticia, y por otro lado tenemos entidades bancarias o microfinancieras que inclusive con garantías del 80% de garantías ven actividades en alto riesgo, obviamente acumulando una cartera en donde tienen que pagar el 10% como un tema que podría generar dificultades. Entonces, en materia de financiación, ¿qué más se podría hacer en el país para que las empresas puedan tener acceso a recursos para su flujo de caja e inversión? Bueno, mi punto esencial es que esta es una tarea en la cual los bancos de desarrollo son fundamentales. Una de las ventajas, me parece, del proceso de reforma financiera en Colombia en los años 90 es que nosotros mantuvimos nuestros bancos de desarrollo, todos. El IFI, pues, que fue absorbido por Bancoldes. Todos los mantuvimos, no los dejamos o no los eliminamos, no los cancelamos. Ahora, sin embargo, los bancos no fueron muy activos en los años 90 y posteriormente. O sea, los que presenté al final, yo podría haber presentado la gráfica desde 1990 para ver el rezago que tuvieron. Pero digamos, lo que realmente me parece que ha ocurrido es que en los últimos años finalmente se ha reconocido que tiene un papel. Ahora, hay dos tipos de financiamiento que me parece muy importante. El primero es crédito, ¿no es cierto? Que es tal vez lo que más tienen en mente, digamos, los empresarios. Y ahí, pues, básicamente, digamos, una buena línea de crédito y con garantías, que haya redescuento, digamos, para los bancos privados. Hay la posibilidad también de crédito directo. Yo tengo un poco más de dudas sobre el directo de los bancos de desarrollo, pero también algunos ya comenzaron a hacer un poco de crédito directo. Yo prefiero que sea crédito de redescuento. Por lo tanto, que la digamos, se meta. Y ahí debo decir un tema muy importante, es la pequeña empresa, que está detrás de sus dudas. Ahí Bancoldex, mal que bien, también es el banco de la pequeña empresa, y Finagro también para el pequeño agricultor. Entonces ahí hay una tarea importante, digamos, de cómo se desarrollan, cómo se amplían los recursos, incluso en qué condiciones se pueden dar financiamiento, incluso subsidiado, para ponerlo de alguna manera, ¿okay? Ya sea algo de intereses, pero bueno, es un tema importante. Y garantías. Garantías es absolutamente esencial para el pequeño empresario. Pero lo segundo son los fondos de capital. Fondos de capital es también para aportar capital de riesgo a las empresas, o sea, ser inversionistas en empresas. Los fondos de capital también no tuve tiempo, tienen varias ventajas. La primera es que son diversificados en inversionistas, pero también diversificados en términos de dónde invierten los recursos. Por tanto, el riesgo que tiene es mucho menor que cuando se invierte en una empresa, que el IFI del pasado, que invertía en una empresa, algunas le dieron resultados buenos, otras no. Entonces, hay unas pérdidas que son importantes para un banco de desarrollo. Yo prefiero los fondos. Entonces, los fondos pueden, digamos, dependiendo del fondo y de qué actividades quieren promover, uno puede traer inversionistas nacionales o inversionistas internacionales. Varios bancos de desarrollo, incluso la Corporación Financiera Internacional, el BID, puede ser inversionistas, y en algunos casos también bancos privados. Bancos japoneses están interesados. Incluso inversionistas de capital de riesgo de Estados Unidos podrían convertirse en inversionistas de los fondos. Y después que diversifiquen la cartera
entre distintas empresas para que haya. Entonces, esas son las dos actividades, como digo, el primer caso acompañado de garantías, que no lo mencioné en mi presentación. Claro, hay un tema interesante y es que a pesar de las garantías y que el Fondo Nacional de Garantías, por ejemplo, ha llegado inclusive a niveles de 80% en niveles de garantizar estos, todavía las tasas siguen siendo muy elevadas. Y muchos de los empresarios dicen, necesito acceso a recursos, pero es que esos costos son demasiado altos para mí. ¿Qué reformas podrían impulsar para lograr unas tasas de interés más competitivas? Ese es un punto interesante. Debo decir que yo me inventé una cosa cuando fui ministro de Agricultura que se llama el incentivo a la capitalización rural. Esa fue una invención mía, directa. Es una forma de subsidiar el crédito, subsidiar el capital, no el interés. ¿Okay? Que es una forma que uno podría pensar en utilizar también para pequeñas empresas, ¿no? En fin, ese es un aporte fiscal, aporte del gobierno, digamos, que financia subsidios. Pues la otra cosa que yo he pensado, incluso históricamente lo pensé, a mí, perdón, este pasado agrícola, digamos, de ministro de Agricultura y de experto en temas agrícolas me pesa, digamos, siempre. Pero, digamos, otra cosa es, digamos, ¿cuál es el tema del costo de operar un banco en las zonas remotas, de municipios remotos? Yo siempre dije, bueno, tal vez la forma de hacerlo es subsidiar los costos digamos, de funcionamiento de un pequeño banco. Si un banco quiere localizarse en un municipio en Amazonas o en Guainía, subsidiémosle parte de su operación. Y yo creo que algo similar podría hacerse para el tema del pequeño productor, desde el punto de vista del banco, es la información. Entonces uno, bueno, el costo de transar con el pequeño empresario, de alguna manera, ese costo administrativo lo subsidia el Estado. Entonces, me parece a mí que es otro mecanismo para poder, ahí sí bajan las tasas de interés. O sea, si le cubrimos los costos administrativos, por favor, por una tasa de interés de mercado. No se vaya pues a tasas altas, porque las tasas altas incluye todo el costo de transacción del empresario que es alto, y también los riesgos que pueden estar percibiendo, pero el riesgo puede ser cubierto con el fondo de garantía. ¿Sí? De acuerdo. Y usted que fue ministro de Agricultura, ministro de Hacienda, y teniendo en cuenta que Colombia es un país de regiones, ¿qué nos ha faltado para poder incrementar la productividad en las regiones más allá, digamos, de Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Bogotá? ¿Cómo debería ser una política de desarrollo desde las regiones? Bueno, para comenzar, por ejemplo, hay experiencias buenas. La de Antioquia es la más importante, de que hacen, digamos, una especie de fondos de desarrollo regionales, ¿no es cierto?, que invierten en proyectos regionales. Uno podría pensar, digamos, incluso en bancos de desarrollo regionales. Otro, el modelo que se inventó, de hecho, que desarrolló Bancolde el año pasado, programas con municipios. O sea, el programa de decir, bueno, acordamos con, yo no sé, aquí en Barranquilla, yo conozco el de Bogotá, pero con el gobierno de Bogotá quedaron en desarrollar, digamos, apoyar ciertas acciones productivas de Bogotá, digamos, para contribuir a evitar la recesión y a contribuir a la reactivación. Ese es un modelo que también podría replicarse. Obviamente, en Colombia, digamos, el Findeter es un instrumento, pero Findeter es mucho para financiamiento público o público-privado, pero no es realmente para financiamiento empresarial. El financiamiento empresarial tiene que venir de Bancoldex o de Finagro. Son los dos instrumentos que podrían tener precisamente unas variantes regionales interesantes. Sí, nosotros aquí en el Departamento del Atlántico hicimos dos alianzas. La Cámara de Comercio aportó alrededor de 1.500 millones en medio de esta pandemia para mitigar los efectos de la pandemia en diferentes puntos. Específicamente 800 millones los dieron dos convenios, Bancoldex, Fundación Santo Domingo y la Alcaldía de Barranquilla, en donde llegábamos a los microempresarios más afectados, les dábamos unos recursos de microcrédito con garantía del 80% y los ayudábamos a subsidiar el pago en ese momento del interés por 3 meses. Y otro con la Gobernación del Atlántico y Bancoldex para llegar a todo el Departamento del Atlántico y irrigar con microcréditos
no solamente a la economía formal, sino inclusive a negocios y unidades productivas informales. Bueno, ese es el modelo que estaba precisamente, me parece a mí que ese es el tipo de cosas que uno puede hacer, y no solamente para la pandemia, digamos, para el apoyo general a la microempresa y a la pequeña empresa. Claro, obviamente la escala hay que aumentarla. Yo creo que se nos acabó el tiempo, pero quisiera hacer una última pregunta. Fedesarrollo ha lanzado una propuesta recientemente con el reactivar el empleo, y Fedesarrollo un poco lo que dice es, de por sí es muy difícil tener un salario mínimo para todo el país. Está elevado y por eso tenemos una informalidad tan grande. En Barranquilla el porcentaje de ocupados en el sector informal es del 57%. Y Fedesarrollo ha propuesto tener un salario mínimo diferencial por regiones. ¿Cómo ve usted esa propuesta? Bueno, hay que mirar la historia, porque así era en Colombia, y en la larga lucha de los sindicatos lo unificaron. Es un tema de hace, no me acuerdo, 30 años, 40 años. Entonces, echar para atrás la unificación me parece complejo. Yo soy mucho más partidario digamos, un subsidio permanente, o sea, digamos, al empleo, por ejemplo, al empleo de un trabajador de salario mínimo. Digamos que el Estado, por ejemplo, le cubra ciertos costos. Y ese va a ser más importante en las regiones menos desarrolladas, por definición. ¿Sí? Entonces yo prefiero un subsidio al empleo a través de cubrir, por ejemplo, prestaciones sociales en mayor escala y no tener eso diferencial porque, no sé, yo tal vez ya era activo profesionalmente cuando hubo esa pelea y no quiero que vuelva a darse. Muchísimas gracias, doctor Ocampo. Bueno, gracias. Transformar el mundo es entender que vivimos en un planeta en el que las acciones tienen consecuencias. Poner en acción la inteligencia nos ha permitido el desarrollo de materiales que salvan vidas, que permiten que nuestros sueños se eleven, que mejoran la calidad de vida, nos hacen más felices. Poner en acción la razón nos lleva a ser conscientes de la necesidad de ser sostenibles, produciendo resinas plásticas 100% reciclables, comprometidos con iniciativas que promueven el uso responsable del plástico y la economía circular. En esencia, seguiremos aportando al desarrollo sostenible de Colombia y junto a nuestra cadena de valor continuaremos exportando la mejor imagen del país. Muchísimas gracias, doctor Ocampo, por su intervención. Muy bien, vamos a dar paso, dando la bienvenida al doctor Guillermo Dao Álvarez, presidente de Gralco, al señor Carlos Yacamán, adelante por favor, presidente de COL, al señor Franklin Seidman, presidente de Reticol, a Thierry Weiss, CEO de La Parisien, y Viviani Llava, gerente de Termopinel Colombia SAS. Con la presentación de nuestros panelistas, damos a este panel Venta en Colombia, lecciones de los mejores para expandirse en el mercado nacional, y contaremos con la moderación de Fernando Quijano, director general del Diario Pública, que invita a los participantes de Caribe Biz Forum 2021 a disfrutar de su contenido multiplataforma y de muchos beneficios exclusivos a través de una cortesía por una semana totalmente gratis. Aproveche esta gran oportunidad de conocer todo lo que le ofrece el Diario La República, el primer diario económico, financiero y empresarial del país. El código QR que está en sus pantallas para activar la cortesía. Doy entonces la palabra al director general del Diario La República, el doctor Fernando Quijano. Adelante, por favor. Venda en toda Colombia. Lecciones de los mejores para expandirse al mercado nacional. Carlos Yacamán, presidente de Tubacol. Guillermo Dao Álvarez, presidente Gralco A. Alfredo